Escritura? No, respondió firmemente. La Iglesia no está por encima de la Escritura. La Iglesia está al servicio de la Escritura. Pero la Iglesia, bajo la guía del Espíritu Santo, es quien reconoció, preservó, interpretó y transmitió la Escritura. Son inseparables. No puedes tener una Biblia sin la Iglesia, porque fue la Iglesia quien te dio la Biblia. Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. Pero entonces, dije, casi susurrando, si la Iglesia Católica tenía la autoridad para definir el canon en el siglo IV, ¿por qué no tendría esa misma autoridad ahora? ¿Por qué confiamos en la Iglesia para decirnos qué es Escritura, pero no para interpretarla correctamente? El padre Michael me miró con ojos llenos de compasión. Exactamente, hijo, has llegado al corazón del asunto. O la Iglesia tiene autoridad divina, dada por Cristo, preservada por el Espíritu Santo a través de la sucesión apostólica, o nunca la tuvo. No puede ser que la tuviera solo cuando nos conviene. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. Empecé a visitar al padre Michael regularmente, siempre con cuidado de que nadie del seminario me viera. Nos encontrábamos en su pequeño estudio y él pacientemente respondía a todas mis preguntas, sin presionarme, sin manipularme, simplemente presentando la fe católica con claridad y amor. Hablamos sobre la tradición. El padre Michael me mostró cómo, desde los primeros siglos, la Iglesia entendía que la revelación divina venía a través de dos canales, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. No eran dos fuentes separadas, sino dos corrientes del mismo río. La tradición no contradecía la Escritura, la preservaba, la interpretaba, la hacía viva. Piensa en esto, me dijo una tarde mientras la nieve caía suavemente afuera. Durante los primeros 300 años del cristianismo, no había un Nuevo Testamento establecido. Los cristianos vivían su fe, se dejaban martirizar, convertían el Imperio Romano, todo sin una Biblia completamente definida. ¿Cómo lo hicieron? A través de la tradición apostólica, transmitida de obispo a obispo, de generación en generación. La Escritura surgió de esa tradición viva, no al revés. Hablamos sobre la sucesión apostólica. Me explicó cómo Cristo había establecido a los apóstoles con autoridad real, no simbólica, cómo los apóstoles ordenaron obispos para sucederlos, cómo esa línea ininterrumpida de ordenación se extendía hasta el día de hoy. No era una invención medieval, era el diseño original de Cristo para preservar la verdad. Cuando Lutero se separó de Roma, explicó el padre Michael, no solo se separó de una institución humana, se separó de la sucesión apostólica, de la conexión directa con los apóstoles. Estableció algo nuevo sin esa conexión. Y sin esa conexión, ¿cómo puede estar seguro de que está enseñando la misma fe que enseñaron los apóstoles? Pero lo que más me impactó fue cuando hablamos sobre la autoridad de la Iglesia en relación con la interpretación bíblica. Una tarde le pregunté, padre, ¿cómo responde a los protestantes que dicen que cada cristiano, con el Espíritu Santo, puede interpretar la Biblia correctamente? El padre Michael se recostó en su silla y me miró con tristeza. Lucas, si eso fuera cierto, ¿por qué existen más de 40.000 denominaciones protestantes? Todas afirman tener el Espíritu Santo. Todas leen la misma Biblia, pero todas llegan a conclusiones diferentes sobre doctrinas fundamentales. ¿Puede el Espíritu Santo contradecirse a sí mismo? Me quedé en silencio. Era una pregunta que yo mismo me había hecho cientos de veces. La verdad, continuó, es que la interpretación privada lleva al caos. Pablo mismo advirtió contra esto cuando escribió que las escrituras no son de interpretación privada. Pedro dijo lo mismo. Los primeros cristianos sabían que necesitaban una autoridad magisterial, guiada por el Espíritu Santo para preservar la unidad en la verdad. Esa autoridad es el magisterio de la Iglesia. Pero eso suena a quitarle libertad al cristiano, le protesté. Suena a control. No es control, es protección, respondió gentilmente. Cuando un padre le dice a su hijo que no juegue en la calle porque es peligroso, ¿está controlándolo o protegiéndolo? La Iglesia, como madre y maestra, nos protege del error. No nos quita la libertad de buscar a Dios. Nos da el marco seguro dentro del cual podemos buscarlo sin perdernos en herejías que nos alejan de la verdad. Una noche, después de una conversación particularmente intensa, regresé a mi habitación en el seminario y no pude dormir. Me senté en mi escritorio con mi Biblia abierta y mi mente en guerra consigo misma. Todo lo que el padre Michael me había dicho tenía sentido, tenía un fundamento histórico sólido, una lógica clara, un respaldo bíblico y patrístico abrumador. Pero aceptarlo significaba algo aterrador, significaba que toda mi identidad protestante estaba construida
construida sobre premisas falsas. Significaba que tendría que dejar el seminario, decepcionar a mi familia, renunciar a mis planes de convertirme en pastor. Significaba traicionar la memoria de mi abuelo, romper el corazón de mis padres, perder a mis amigos. Las lágrimas comenzaron a caer. Dios, oré en la oscuridad. ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres que abandone todo lo que conozco? ¿Todo lo que amo? ¿Cómo puedo hacer eso? No hubo una voz audible, no hubo un rayo de luz, pero en el silencio de esa noche sentí algo que solo puedo describir como una paz profunda, una certeza suave pero firme. La verdad te hará libre. Durante el día mantenía las apariencias, asistía a clases, participaba en discusiones, estudiaba para los exámenes, pero por dentro estaba dividido. Era como vivir en dos mundos simultáneamente, el mundo protestante en el que había crecido y el mundo católico que estaba descubriendo, y cada día la tensión entre esos dos mundos se volvía más insoportable. Empecé a asistir secretamente a misa en la parroquia del Padre Michael. Me sentaba en la última banca, observando todo con ojos nuevos. La reverencia con la que la gente se arrodillaba ante el Santísimo, el silencio contemplativo antes de la misa, las lecturas del leccionario que cubrían toda la Biblia de manera sistemática, la homilía del Padre Michael, simple pero profunda, conectando la escritura con la tradición de la iglesia. Y luego venía el momento de la Eucaristía. Yo no podía recibir la comunión, por supuesto. No estaba en plena comunión con la iglesia, pero observaba a las personas acercarse al altar, con las manos extendidas o la lengua afuera, recibiendo lo que ellos creían era verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. No un símbolo, no una conmemoración, sino Cristo mismo, realmente presente. Una tarde, después de misa, le pregunté al Padre Michael sobre la Eucaristía. ¿Realmente creen que es el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿No es solo simbólico? Me llevó al sagrario, esa pequeña caja dorada donde se guardaban las hostias consagradas. Se arrodilló y yo, sin saber por qué, hice lo mismo. Lucas, dijo suavemente, cuando Jesús dijo en la última cena, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, ¿crees que estaba hablando simbólicamente? Cuando en el capítulo 6 de Juan dice que debemos comer su carne y beber su sangre, y muchos discípulos lo abandonan porque les parecía una enseñanza dura, ¿les aclaró que era solo un símbolo? No, dejó que se fueran, porque estaba hablando literalmente. Pero eso suena a... Me detuve sin querer ofender. ¿A qué, hijo? A canibalismo, susurré. El Padre Michael asintió. Sí, así le sonaba a los judíos también. Por eso muchos lo abandonaron. Pero Jesús no retrocedió. No dijo, esperen, no me entendieron. Es solo un símbolo. Él sabía exactamente lo que estaba diciendo. Y la iglesia, desde el principio, creyó en la presencia real. Los mártires del primer siglo morían protegiendo la Eucaristía de la profanación. ¿Por qué harían eso si era solo pan? Me quedé mirando el sagrario, con su pequeña luz roja encendida indicando que Cristo estaba presente allí. Y por primera vez en mi vida sentí algo que no podía explicar, una atracción, un anhelo profundo, como si esa presencia estuviera llamándome. Los días se convirtieron en semanas. Mi crisis interna se profundizaba. En el seminario empecé a hacer preguntas más directas en clase, preguntas que incomodaban a mis profesores. Si rechazamos la autoridad de la iglesia para interpretar la escritura, ¿con qué autoridad interpretamos nosotros? Si los primeros cristianos practicaban la confesión auricular, ¿por qué nosotros la rechazamos? Si la iglesia primitiva veneraba a María como Teotocos, Madre de Dios, ¿es esa veneración realmente una invención medieval? Mis compañeros comenzaron a evitarme. Sentía sus miradas cuando entraba al comedor, escuchaba sus susurros cuando pasaba. Uno de ellos, que había sido mi amigo cercano, finalmente me confrontó. Lucas, todos estamos preocupados por ti, me dijo una tarde. Has cambiado, tus preguntas suenan católicas. ¿Qué está pasando contigo? No sabía qué decir. Solo estoy buscando respuestas honestas, respondí finalmente. Las respuestas que buscas te están alejando de la verdad, insistió. Ten cuidado, el enemigo usa el orgullo intelectual para desviarnos. A veces debemos aceptar las cosas por fe, no por razonamiento. Esa respuesta me dolió más que cualquier argumento teológico, porque vi en ella exactamente lo que yo había sido. Alguien que cerraba los ojos ante las preguntas difíciles, que llamaba fe a lo que en realidad era miedo a cuestionar. Una tarde, después de una conversación particularmente profunda con el Padre Michael sobre la comunión de los santos, caminé de regreso al seminario bajo la lluvia fría de noviembre. Las calles estaban vacías, las luces de las tiendas se reflejaban en el pavimento mojado.
detuve en un puente sobre el río que atraviesa Heidelberg y me quedé mirando el agua oscura que fluía debajo. Y allí, en medio de la lluvia y el frío, con el ruido del agua y el silencio de la ciudad, finalmente admití la verdad que había estado evitando durante meses. La Iglesia Católica tenía razón. No era solo una opinión, no era una preferencia, era la verdad objetiva, histórica, bíblica. La iglesia que Cristo fundó sobre Pedro seguía existiendo. Los libros que había estado buscando en mi Biblia protestante nunca fueron quitados por los católicos, fueron removidos por los protestantes. La autoridad que Lutero había asumido nunca fue suya para tomar. La tradición que yo había rechazado era en realidad el río del cual fluía la escritura misma. La iglesia no vino de la Biblia vino de la iglesia. Esa simple verdad lo cambió todo. Y en ese momento, bajo la lluvia, supe que ya no había vuelta atrás. No podía seguir viviendo una mentira, no importaba cuán cómoda fuera esa mentira. No podía seguir pretendiendo que no sabía lo que ahora sabía con certeza. Tenía que volver a casa, a la casa que nunca había conocido pero que siempre había existido, esperándome, a la iglesia católica. Al día siguiente de esa noche lluviosa en el puente, me desperté con una claridad que no había sentido en meses. Ya no había confusión, ya no había dudas paralizantes. Sabía lo que tenía que hacer, aunque el camino adelante fuera el más difícil de mi vida. Tenía que dejar el seminario protestante y comenzar el proceso de entrada a la iglesia católica. Pero primero necesitaba hablar con el padre Michael. Esa misma mañana, sin asistir a clases, caminé hasta la parroquia con el corazón latiendo fuerte. Cuando abrió la puerta y vio mi rostro, supo inmediatamente que algo había cambiado. Quiero convertirme, le dije sin rodeos, antes de que pudiera invitarme a pasar. Quiero ser católico, sé que es la verdad, ya no puedo seguir viviendo en dos mundos. El padre Michael no sonrió con triunfo, no celebró como si hubiera ganado un debate. En cambio, puso su mano en mi hombro con una seriedad que me sorprendió. Lucas, dijo con voz grave, ¿entiendes lo que estás diciendo? ¿Entiendes lo que esto significará para tu vida? No es solo cambiar de denominación, es dejar atrás todo lo que has conocido, tu familia, tus amigos, tu carrera planeada. ¿Estás seguro? Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No estoy seguro de nada excepto de una cosa, que Cristo fundó una iglesia, y esa iglesia es la católica. Y si eso es verdad, entonces no tengo opción. No puedo conocer la verdad y no seguirla. El padre Michael me abrazó y en ese abrazo sentí algo que nunca había experimentado en los cultos protestantes. La paternidad espiritual. No era un colega mayor, ni un profesor distante, ni un líder carismático. Era un padre, un pastor en el sentido más profundo, que cuidaba de mi alma con ternura genuina. Entonces empecemos, dijo finalmente, pero hazlo con sabiduría, no te apresures, la iglesia no tiene prisa. Dios te ha llamado y te esperará el tiempo que sea necesario para hacer esto correctamente. Me explicó el proceso del catecumenato. Tendría que estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, asistir a clases de instrucción, participar en las misas aunque sin recibir la comunión, aprender las oraciones católicas, entender los sacramentos. Era un camino largo, deliberado, diseñado no para manipular, sino para formar. La iglesia quería asegurarse de que yo entendiera completamente lo que estaba abrazando. ¿Cuánto tiempo tomará? Pregunté. Depende de ti, respondió. Algunos toman 6 meses, otros un año completo, pero hay fechas tradicionales para recibir a los nuevos miembros. La vigilia de Pascua es la más significativa. Es cuando la iglesia, desde los primeros siglos, bautiza a los catecúmenos y recibe a quienes regresan a casa. Pascua. Estábamos en noviembre. Eso significaba aproximadamente 5 meses. Me parecía una eternidad, pero al mismo tiempo sabía que necesitaba ese tiempo, no solo para aprender doctrina, sino para prepararme emocionalmente para lo que vendría. Los primeros pasos fueron discretos. Empecé a asistir a misa los domingos temprano, cuando sabía que nadie del seminario estaría despierto. Me sentaba en la última fila, observando, aprendiendo, absorbiendo. El padre Michael me había dado un misal para que pudiera seguir las lecturas y entender la estructura de la liturgia. Al principio todo me parecía extraño. El levantarse y sentarse en momentos específicos, las respuestas que la congregación daba al unísono, el uso del incienso durante las misas solemnes, los cantos en latín ocasionales. Pero con el paso de las semanas, comencé a ver algo que nunca había percibido en los cultos protestantes. Un orden sagrado, una conexión con 2000 años de tradición ininterrumpida. Cada movimiento del sacerdote en el altar tenía significado.
Cada oración había sido rezada por millones de cristianos durante siglos. No era entretenimiento religioso ni motivación emocional del momento. Era adoración auténtica, solemne, que ponía a Dios en el centro absoluto, no al predicador carismático ni a la experiencia personal del feligrés. Las tardes las dedicaba a estudiar el catecismo en mi habitación del seminario. El padre Michael me había prestado una copia y yo la escondía debajo de mi colchón, como si fuera contrabando peligroso. En cierto sentido, lo era. Si mis compañeros o profesores la encontraban, tendrían prueba de mi traición. Página tras página, descubría la riqueza de la fe católica, la doctrina de la Trinidad, explicada con una profundidad filosófica y bíblica que nunca había visto. La cristología, mostrando cómo las herejías antiguas habían sido condenadas no por capricho, sino por necesidad de preservar la verdad sobre quién es Cristo. La eclesiología, la teología de la Iglesia misma como cuerpo místico de Cristo, no como organización humana, sino como extensión sacramental de la encarnación. Estudié los sacramentos uno por uno, el bautismo como puerta de entrada a la vida de gracia, la confirmación como fortalecimiento del Espíritu Santo, la Eucaristía como fuente y cumbre de la vida cristiana, la penitencia como medicina del alma, la unción de los enfermos como consuelo en el sufrimiento, el matrimonio como signo del amor de Cristo por su iglesia, el orden sagrado como perpetuación del sacerdocio de Cristo. Cada sacramento tenía raíces profundas en la escritura y en la práctica de la iglesia primitiva. No eran invenciones medievales como me habían enseñado, eran parte del plan original de Cristo para santificar a su pueblo a través de signos visibles que comunican gracia invisible. Pero lo que más me impactó fue estudiar sobre María. Durante toda mi vida protestante, María había sido prácticamente invisible. La mencionábamos en Navidad, reconocíamos que era la madre de Jesús y luego la ignorábamos el resto del año. Cualquier devoción hacia ella nos parecía idolatría, una distracción de Cristo. Ahora descubría la verdad. La iglesia no adoraba a María, la veneraba como la criatura más exaltada, la que dijo sí a Dios de manera más perfecta. Los títulos que le daban no eran exageraciones, sino reconocimientos de su papel único en la historia de la salvación. Madre de Dios, porque dio a luz a Cristo, que es Dios. Llena de gracia, porque así la llamó el ángel Gabriel. Inmaculada, porque debía ser un templo puro para el Hijo de Dios. Asunta al cielo, porque su cuerpo, que había llevado a Dios, no podía ver la corrupción. Y más hermoso aún, todo esto no le quitaba gloria a Cristo. Al contrario, magnificaba su gloria. Si Dios honró tanto a María, era precisamente porque ella lo honró a él con su fiat, su hágase en mí según tu palabra. Honrar a la madre no deshonra al hijo, lo glorifica. Empecé a rezar el rosario. El padre Michael me había dado uno de madera simple, explicándome que no era una repetición vacía, sino meditación contemplativa. Cada Ave María era como el latido del corazón, rítmico y constante, mientras la mente meditaba en los misterios de la vida de Cristo y María, la encarnación, el nacimiento, la crucifixión, la resurrección. Al principio me sentía extraño, casi culpable. ¿No era esto lo que mi abuelo había advertido contra? Repetir oraciones mecánicamente, pero descubrí que no era mecánico en absoluto. Era profundamente contemplativo. Como un niño que le pide a su madre que interceda ante su padre, yo le pedía a María que llevara mis oraciones a su hijo. No la adoraba, la amaba como madre espiritual, porque Cristo mismo, desde la cruz, nos la había dado como madre cuando dijo a Juan: «He ahí a tu madre». Las semanas pasaban y mi doble vida se volvía cada vez más insostenible. En el seminario tenía que fingir que todo estaba bien, que seguía comprometido con mi formación como pastor protestante. Pero por dentro, cada clase sobre teología reformada me resultaba más difícil de soportar. Escuchaba a mis profesores criticar doctrinas católicas y yo sabía ahora que estaban atacando verdades mal entendidas o tergiversadas. Cuando hablaban del purgatorio como una invención para sacar dinero, yo recordaba haber leído en segundo de Macabeos sobre orar por los muertos y las enseñanzas de los padres de la iglesia sobre la purificación post-mortem. No era invención, era lógica espiritual. Si nada impuro puede entrar al cielo, y la mayoría morimos en estado de gracia pero no completamente purificados, debe haber un proceso de purificación. El purgatorio no contradecía la gracia de Dios, la manifestaba.
Cuando criticaban la intercesión de los santos como necromancia, yo recordaba la nube de testigos de Hebreos, el libro de Apocalipsis mostrando a los santos en el cielo presentando nuestras oraciones ante Dios. Los muertos en Cristo no están muertos, están más vivos que nosotros. Y si puedo pedirle a mi hermano en la tierra que ore por mí, ¿por qué no a mi hermano en el cielo que está más cerca de Dios? Cuando se burlaban de la confesión ante un sacerdote, yo recordaba a Juan 20:23, donde Jesús dio a los apóstoles el poder de perdonar pecados. Recordaba las cartas de Santiago y Juan sobre confesar los pecados unos a otros. La confesión sacramental no era humillación, era liberación. Era escuchar con oídos humanos las palabras de absolución que Dios pronunciaba a través de su ministro ordenado. Una tarde no pude más. Estábamos en una clase sobre la Reforma y el profesor estaba explicando las 5 solas con entusiasmo. Cuando llegó a sola escritura, mi mano se levantó casi involuntariamente. Profesor, dije, tratando de mantener mi voz calmada, ¿dónde enseña la Biblia que debemos seguir solo la Biblia? Hubo un silencio incómodo en el aula. El profesor me miró con sorpresa. Lucas, la escritura es clara, es la palabra de Dios. Sí, insistí, pero eso no responde mi pregunta. ¿Dónde dice la Biblia que ella misma es la única autoridad? Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, manténganse firmes y conserven las tradiciones que les enseñamos, de palabra o por carta. Pablo está diciendo que hay 2 fuentes de enseñanza apostólica, la palabra escrita y la tradición oral. ¿Por qué rechazamos una y aceptamos la otra? El profesor se puso tenso. Lucas, esas tradiciones orales fueron eventualmente escritas en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? Presioné. ¿Dónde dice la Biblia eso? Y si fue así, ¿por qué Juan termina su evangelio diciendo que hay muchas otras cosas que Jesús hizo que no están escritas? ¿Se perdieron esas cosas o fueron preservadas en la tradición de la iglesia? El profesor me pidió que me quedara después de clase. Cuando los demás salieron, me confrontó directamente. Lucas, sé lo que está pasando. Varios estudiantes han expresado preocupación. Tus preguntas no son de alguien buscando entender mejor nuestra fe, son de alguien que la está cuestionando. ¿Estás teniendo dudas sobre tu vocación aquí? Miré a este hombre que había sido mi mentor, que me había enseñado griego bíblico, que había escrito cartas de recomendación para mí, y supe que no podía seguir mintiendo. Sí, dije simplemente. Estoy cuestionando todo, y he llegado a conclusiones que sé que usted no aprobará. ¿Cuáles? Preguntó, aunque creo que ya sabía la respuesta. Que la Iglesia Católica tiene razón, que Lutero con toda su sinceridad se equivocó, que los libros que quitó de la Biblia siempre debieron estar allí, que la autoridad de la Iglesia no es tiranía sino protección, que la tradición no contradice la Escritura sino que la preserva. El profesor palideció. Lucas, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿De lo que esto significa? Sí, respondí con voz temblorosa pero firme. Significa que no puedo continuar aquí, no puedo prepararme para ser pastor de una iglesia en la que ya no creo. Lo que siguió fue una de las conversaciones más dolorosas de mi vida. Mi profesor trató de razonar conmigo, de mostrarme mis errores, de advertirme sobre las trampas del catolicismo. No era cruel, estaba genuinamente preocupado por mi alma. Creía sinceramente que yo estaba siendo engañado, pero cuando vio que no podía convencerme, su tono cambió. Entonces debes irte, dijo con tristeza. No podemos tener a alguien que está promoviendo ideas católicas entre nuestros estudiantes. Te daremos hasta el final del semestre para que termines tus asuntos, pero después de eso deberás dejar el seminario. Asentí, parte de mí se sentía aliviada. Ya no tendría que vivir una mentira, pero otra parte estaba aterrada. ¿Qué haría ahora? ¿Dónde viviría? ¿Cómo le diría a mi familia? Esa noche llamé a mis padres. Fue la llamada telefónica más difícil que he hecho en mi vida. Mi madre contestó con su voz alegre habitual. Lucas, qué sorpresa. ¿Cómo van los estudios? Las palabras se me atascaron en la garganta. Mamá, dije finalmente, necesito decirte algo. Por favor, escúchame hasta el final antes de decir nada. Y entonces se lo dije todo, sobre la pregunta que no pude encontrar respuesta, sobre los libros faltantes, sobre mis estudios en la biblioteca, sobre el padre Michael, sobre los concilios, sobre mi decisión de convertirme al catolicismo. El silencio del otro lado fue ensordecedor. Luego escuché a mi madre comenzar a llorar. Mi padre tomó el teléfono. Su voz era dura, herida. Lucas, ¿te das cuenta de lo que le estás haciendo a tu madre? ¿A nuestra familia? Tu abuelo se revolcaría en su tumba si supiera esto. Papá, dije con lágrimas corriendo por mi rostro, no estoy haciendo esto para lastimar a nadie.
Lo estoy haciendo porque amo la verdad más que la comodidad. ¿No fue eso lo que el abuelo me enseñó? ¿A buscar la verdad sin importar el costo? La verdad es el protestantismo, gritó mi padre. La verdad es lo que tu familia ha creído durante generaciones. Y ahora tú, con tu orgullo intelectual, crees que sabes más que todos nosotros. No es orgullo, traté de explicar. Es precisamente lo opuesto. Es humildad. Es admitir que estaba equivocado, que necesito la iglesia, que no puedo confiar solo en mi interpretación privada de la Biblia. Pero él no quería escuchar. La llamada terminó con mi padre diciendo que necesitaban tiempo para procesar esto y que tal vez sería mejor si no visitaba por un tiempo. Mi madre lloraba de fondo. Cuando colgué, me derrumbé en mi cama y lloré como no había llorado desde que era niño. Los días siguientes fueron solitarios y dolorosos. Mis compañeros del seminario me evitaban completamente. Comía solo, caminaba solo, estudiaba solo. Era como si ya no existiera para ellos. Había cruzado una línea invisible pero real y ya no era parte de su comunidad. Pero encontré consuelo en la parroquia. El padre Michael intensificó mis sesiones de catecumenado. Me presentó a otros católicos que me recibieron con los brazos abiertos. Conocí a personas mayores que habían vivido su fe durante décadas con una fidelidad silenciosa y hermosa. Conocí a jóvenes llenos de entusiasmo por su fe redescubierta. Conocí a convertidos como yo que habían hecho el mismo viaje doloroso pero liberador. Una señora mayor, de cabello blanco y manos nudosas, me abrazó después de una misa y me dijo: bienvenido a casa, hijo, has hecho el viaje más difícil, pero también el más hermoso. La iglesia te esperaba, Cristo te esperaba. Sus palabras me hicieron llorar de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Finalmente, después de meses de agonía espiritual, sentía que estaba donde debía estar. Llegó la Navidad. Fue mi primera Navidad separado de mi familia. Mis padres me habían dejado claro que no era bienvenido en casa ese año. Dolía más de lo que puedo expresar. Pero el padre Michael me invitó a pasar la Nochebuena en la parroquia, donde habría una vigilia solemne seguida de la misa de medianoche. Esa noche cambió mi vida de una manera que nunca había imaginado. La iglesia estaba llena hasta rebosar. Las velas brillaban por todas partes. El aroma del incienso llenaba el aire. El coro cantaba villancicos antiguos en latín y alemán. Todo era belleza, reverencia, santidad, pero lo que realmente me quebró fue el momento de la consagración. Cuando el sacerdote elevó la hostia y dijo las palabras: este es mi cuerpo, cuando elevó el cáliz y dijo: esta es mi sangre, sentí algo que nunca había experimentado. No fue una emoción superficial, no fue sentimentalismo navideño, fue la presencia real, tangible, innegable de Cristo mismo en ese altar. Caí de rodillas, aunque ya estaba arrodillado. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro. En ese momento comprendí por qué los católicos se arrodillaban ante el Santísimo, por qué guardaban las hostias consagradas en el sagrario con una lamparilla siempre encendida, por qué trataban la Eucaristía con tal reverencia. No era superstición, no era idolatría, era adoración del Dios que se hacía tan pequeño, tan humilde, que cabía en un pedacito de pan. Y en ese momento, mirando el altar, viendo al padre Michael elevar la hostia consagrada mientras el coro cantaba Santo, 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 supe con una certeza absoluta que había encontrado lo que había estado buscando toda mi vida. No una doctrina correcta, no una interpretación bíblica más precisa, sino a Cristo mismo, verdaderamente presente, esperándome en su iglesia. Después de la misa, me acerqué al padre Michael. Padre, le dije, no quiero esperar hasta Pascua. Quiero entrar a la iglesia lo antes posible. Él me miró con esos ojos sabios y compasivos. Lucas, entiendo tu urgencia, pero la iglesia tiene sabiduría en sus tiempos. Pascua es cuando celebramos la resurrección, cuando celebramos la vida nueva. Es el momento perfecto para tu nueva vida en Cristo. Sé paciente. Estos meses de espera son parte de tu preparación. Dios tiene razones para los tiempos que establece. Tenía razón, por supuesto. Los meses que siguieron fueron de profundización y consolidación. Dejé el seminario oficialmente después de completar el semestre, me mudé a un pequeño apartamento cerca de la parroquia y conseguí trabajo en una librería para pagar el alquiler. Era humilde, una caída drástica de las ambiciones que había tenido de convertirme en teólogo y pastor, pero era honesto. Asistía a misa diaria cuando podía, estudiaba el catecismo cada noche. Aprendí a rezar la liturgia de las horas, esas oraciones antiguas que los monjes han rezado durante siglos, santificando cada momento del día. Aprendí sobre los santos, leyendo sus vidas y pidiéndoles intercesión.
Mi favorito se convirtió en San Agustín, ese gigante teológico que también había hecho un viaje tortuoso hasta encontrar la verdad. Y finalmente llegó la Cuaresma, ese tiempo de preparación de 40 días antes de Pascua. El padre Michael me explicó que los catecúmenos tradicionalmente usaban la Cuaresma como su tiempo final de preparación intensiva antes del bautismo, o en mi caso, de ser recibido en la iglesia. Ayuné, no solo de comida, sino de distracciones. Dejé de ver televisión, de perder tiempo en internet. Dediqué esas horas a la oración, a la lectura espiritual, a la preparación de mi alma para el sacramento de la reconciliación que recibiría antes de ser confirmado. Y entonces llegó el Sábado Santo, la vigilia de Pascua, la liturgia más antigua, más hermosa, más rica de todo el año litúrgico. Llegué a la iglesia cuando aún estaba oscuro. El templo estaba en penumbras, simbolizando la oscuridad del sepulcro de Cristo. Pero afuera, un fuego nuevo había sido encendido, el fuego pascual. El padre Micael bendijo ese fuego y encendió el cirio pascual, esa vela grande que representa a Cristo, luz del mundo. Mientras la procesión entraba a la iglesia oscura con el cirio pascual brillando, el coro cantaba Lumen Christi, luz de Cristo, y todos respondíamos Deo gratias, demos gracias a Dios. Se encendieron velas por toda la iglesia, poco a poco, hasta que todo el templo brillaba con luz cálida. Era como ver la resurrección misma simbolizada en luz. De la oscuridad de la muerte, Cristo trajo luz y vida. Siguieron las lecturas, un recorrido por toda la historia de la salvación, desde la creación hasta el Éxodo, desde los profetas hasta los evangelios. Era como si toda la Biblia, toda la historia de Dios con su pueblo, estuviera condensada en esa noche santa. Y entonces llegó mi momento. El padre Micael me llamó al frente junto con otro catecúmeno que sería bautizado. Yo no necesitaba bautismo porque mi bautismo protestante era válido, pero haría mi profesión de fe católica. Sería confirmado y recibiría mi primera comunión. Lucas, dijo el padre Michael con voz solemne pero llena de amor, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Creo, respondí, y mi voz no tembló. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Creo, dije, y en esa simple palabra estaba todo. Toda mi búsqueda, todo mi dolor, toda mi alegría, todo culminaba en ese creo. El obispo, que había venido especialmente para la vigilia, me confirmó. Puso sus manos sobre mi cabeza y rezó por el Espíritu Santo. Luego me ungió con el santo crisma en la frente, haciendo la señal de la cruz. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y finalmente, el momento que había anhelado durante meses, el momento de la comunión. Me acerqué al altar con manos temblorosas. El padre Michael elevó la hostia frente a mí, el cuerpo de Cristo. Amén, respondí, y fue el amén más sincero de mi vida. Recibí la hostia consagrada en mi lengua, y en ese instante Cristo entró en mí de la manera más íntima, más real, más transformadora posible. No era símbolo, no era memoria, era Él verdaderamente presente, entrando en mi ser, haciéndome templo de su presencia. Volví a mi lugar y me arrodillé, incapaz de contener las lágrimas. Lloré de alegría, de alivio, de gratitud. Había llegado a casa. Después de 28 años de búsqueda, después de meses de agonía, después de perder a mi familia y mis amigos, finalmente estaba en el lugar donde siempre debía estar. La vigilia continuó con la belleza de siempre, pero yo apenas podía procesar nada más. Estaba abrumado por la gracia, por la presencia de Cristo dentro de mí, por la realidad de pertenecer ahora plenamente a la iglesia que Él fundó hace 2000 años. Cuando la misa terminó y salimos a la noche que ya se convertía en amanecer, el mundo me parecía diferente, más brillante, más vivo, más real. Era como si hubiera estado viviendo en una fotografía en blanco y negro y de repente todo estuviera en color. El padre Michael me abrazó. Bienvenido a casa, hijo, bienvenido a la plenitud de la fe. Y yo, con lágrimas de alegría corriendo por mi rostro, solo pude susurrar, gracias, gracias por no rendirse conmigo. Gracias por mostrarme el camino a casa. Esa noche, solo en mi pequeño apartamento, me arrodillé ante un crucifijo simple que había comprado días antes. Lloré de una manera que nunca había orado, no con palabras elaboradas ni con teología compleja, solo con el corazón abierto de un hijo que finalmente había encontrado a su padre. Gracias, fue todo lo que dije.
Gracias por traerme a casa. Y en el silencio de esa noche de Pascua, sentí la paz que sobrepasa todo entendimiento. Había perdido mucho en este viaje. Mi familia, mis amigos, mi carrera planeada, pero había ganado infinitamente más. Había ganado la verdad, había ganado a Cristo en su plenitud, había ganado la iglesia que Él fundó. Y eso, descubrí, era más que suficiente. Han pasado algunos años desde aquella noche de Pascua cuando fui recibido en la iglesia católica. Y les digo con total honestidad, no ha sido un camino fácil. Quienes romantilizan la conversión, quienes piensan que una vez que encuentras la verdad, todo se vuelve color de rosa, no conocen la realidad del sacrificio que implica seguir a Cristo hasta sus últimas consecuencias. Pero también les digo esto, cada lágrima, cada pérdida, cada momento de dolor ha valido absolutamente la pena, porque lo que gané es infinitamente mayor que lo que perdí. Los primeros meses después de mi conversión fueron de una alegría tan intensa que a veces me costaba dormir. Me despertaba en las madrugadas con el corazón lleno de gratitud. Podía recibir la Eucaristía cada día. Podía entrar a cualquier iglesia católica del mundo y sentirme en casa. Podía rezar el rosario sin culpa, venerar a María sin miedo, pedir la intercesión de los santos con confianza. Era como si hubiera estado viviendo toda mi vida con una venda en los ojos y finalmente alguien me la hubiera quitado, permitiéndome ver la belleza completa de lo que Dios había preparado para su pueblo. Pero junto con esa alegría vino también el dolor de la separación. Mi familia no me habló durante casi un año completo. Mi madre lloraba cada vez que alguien mencionaba mi nombre. Mi padre, ese hombre fuerte que nunca mostraba emociones, les decía a sus amigos que yo había traicionado la memoria de mi abuelo, que había vendido mi herencia espiritual por filosofías humanas. Mis antiguos compañeros del seminario dejaron de responder mis mensajes. Amigos de toda la vida actuaban como si yo hubiera muerto. Hubo noches en que me preguntaba si había hecho lo correcto, no dudaba de la verdad del catolicismo, eso nunca, pero me preguntaba si había sido sabio pagar un precio tan alto. ¿Valía la pena la verdad si significaba perder a todos los que amaba? En esos momentos oscuros me arrodillaba ante el Santísimo Sacramento en la capilla de adoración de mi parroquia y simplemente me quedaba ahí, en silencio, dejando que la presencia real de Cristo sanara mi corazón herido. Y fue en esos momentos de adoración silenciosa donde Dios me habló de la manera más clara, no con palabras audibles, sino con esa voz interior que reconoces como suya porque trae paz en medio del dolor. Me recordó que él también había pagado un precio por la verdad, que su propia familia pensó que estaba loco, que sus discípulos lo abandonaron, que eligió la cruz en vez de la comodidad. Y si el maestro tuvo que sufrir, ¿cómo podía yo, su discípulo, esperar un camino más fácil? Esa comprensión me dio fuerzas para seguir adelante. Dejé de ver mi conversión como una pérdida y comencé a verla como lo que realmente era, un intercambio. Había cambiado la aprobación humana por la verdad divina. Había cambiado la comodidad temporal por la plenitud eterna. Había cambiado una familia terrenal que me rechazaba por una familia espiritual que me abrazaba. Y en ese intercambio, aunque doliera, había ganado inconmensurablemente más de lo que había perdido. La Iglesia Católica se convirtió en mi verdadera familia. El padre Michael, que había caminado conmigo durante todo el proceso, se convirtió en el padre espiritual que siempre necesité. Los feligreses de la parroquia me acogieron con un amor que nunca había experimentado. No me juzgaban por mi pasado protestante, no me trataban como un trofeo que habían ganado, simplemente me amaban como hermano, como miembro del mismo cuerpo de Cristo. Recuerdo particularmente a una señora anciana, doña Teresa, que se me acercó un domingo después de misa. Tenía las manos arrugadas por los años y los ojos brillantes de sabiduría. Me tomó las manos entre las suyas y me dijo: «Hijo, he rezado el rosario por personas como tú durante 60 años, por aquellos que Dios llamaba a casa pero que aún no lo sabían. Gracias por tener el valor de responder a ese llamado. Tu historia dará fruto que ni siquiera puedes imaginar». En ese momento no entendí completamente sus palabras, pero con el tiempo comencé a ver ese fruto del que hablaba. Otros protestantes, al escuchar mi historia, comenzaron a hacer las mismas preguntas que yo había hecho. Algunos me contactaban en secreto, con miedo pero también con hambre de verdad. Yo también he notado que faltan libros en mi Biblia, me decían. Yo también me he preguntado quién decidió el canon bíblico. Yo también siento que debe haber algo más que solo la escritura. Y me di cuenta de que Dios había permitido mi sufrimiento no solo por mi bien, sino por el bien de otros.
Mi historia se convirtió en un puente para personas que estaban haciendo el mismo viaje que yo había hecho. No era solo mi conversión personal, era parte de un movimiento más grande del Espíritu Santo, llamando a muchos de regreso a la plenitud de la fe. Empecé a estudiar formalmente teología católica, no ya en un seminario protestante, sino en una universidad católica. Devoré los escritos de los padres de la Iglesia, los documentos de los concilios, las encíclicas papales, las obras de los grandes teólogos católicos. Y cuanto más estudiaba, más me maravillaba de la riqueza inagotable de la tradición católica. Era como descubrir un océano después de haber vivido toda la vida bebiendo de un arroyo. Aprendí sobre la teología del cuerpo, la visión hermosa y profunda del amor humano que Juan Pablo II había desarrollado. Aprendí sobre la doctrina social de la Iglesia, ese tesoro de sabiduría sobre cómo vivir el Evangelio en la sociedad. Aprendí sobre el magisterio, ese don precioso de un magisterio vivo que podía guiar a la Iglesia a través de nuevos desafíos sin perder la fidelidad a la verdad antigua. Y me di cuenta de algo crucial. La Iglesia católica no era estática, congelada en el pasado. Era viva, dinámica, capaz de enfrentar nuevas preguntas sin comprometer verdades eternas. Tenía 2000 años de experiencia navegando las aguas turbulentas de la historia humana. Había sobrevivido persecuciones brutales, herejías destructivas, escándalos internos, ataques externos, y seguía de pie, firme como la roca sobre la cual Cristo la había fundado. Después de casi 2 años de silencio, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba frágil, cansada. Lucas dijo simplemente, ¿podemos hablar? Mi corazón saltó. Viajé a casa ese mismo fin de semana. El encuentro fue incómodo al principio. Mis padres me miraban como si fuera un extraño, pero lentamente, con paciencia y amor, comenzamos a reconstruir puentes. No intenté convencerlos de que se hicieran católicos. Eso no era mi trabajo. Mi trabajo era amarlos, respetarlos y vivir mi fe católica con tanta autenticidad que ellos pudieran ver a Cristo en mí. Les conté no sobre doctrinas abstractas, sino sobre cómo la Eucaristía había transformado mi vida de oración, cómo la confesión me había liberado de cargas que había cargado durante años, cómo María me había llevado más cerca de su Hijo, no más lejos. Mi madre, con lágrimas en los ojos, finalmente me dijo, no entiendo tu decisión, probablemente nunca la entienda completamente, pero veo algo en ti que no había visto antes, una paz, una profundidad, y si eso viene de tu fe católica, entonces quizás no sea tan malo como pensábamos. No fue una conversión instantánea, no fue un final de película donde todos se hacen católicos y viven felices para siempre, pero fue el comienzo de sanación, de reconciliación, y aprendí una lección preciosa. La verdad no destruye el amor, lo purifica. El amor verdadero puede existir incluso en medio del desacuerdo, siempre y cuando haya respeto mutuo y humildad. Hoy trabajo como historiador de la Iglesia, dando conferencias sobre la formación del canon bíblico y la historia del cristianismo primitivo. Es irónico, ¿verdad? Comencé estudiando para ser pastor protestante y terminé siendo un académico católico que ayuda a otros a entender las raíces históricas de su fe. Pero Dios tiene sentido del humor y sus caminos no son nuestros caminos. En mis conferencias hablo con respeto sobre mis hermanos protestantes. No los ataco, no los ridiculizo, no los desprecio. Fueron mis maestros, mi familia, mis amigos, y muchos de ellos aman a Cristo con sinceridad profunda. Pero también hablo con claridad sobre la verdad que descubrí, porque el amor verdadero no esconde la verdad por miedo a ofender. El amor verdadero presenta la verdad con claridad y compasión, confiando en que el Espíritu Santo hará su trabajo en los corazones. Y la verdad es esta, queridos hermanos católicos, ustedes tienen un tesoro que ni siquiera pueden imaginar completamente. Ustedes tienen la iglesia que Cristo fundó, no una imitación del siglo XVI. Ustedes tienen la plenitud de la verdad, no fragmentos seleccionados. Ustedes tienen 2000 años de santidad, de sabiduría, de belleza. Ustedes tienen los sacramentos que realmente comunican la gracia de Dios. Ustedes tienen la Eucaristía, el regalo más grande que jamás se le haya dado a la humanidad. Cristo mismo, verdaderamente presente. Pero aquí está el problema. Muchos de ustedes no lo saben. Muchos de ustedes van a misa por costumbre, no por convicción. Reciben la Eucaristía sin entender qué están recibiendo. Tienen acceso a la confesión, pero nunca van. Tienen el rosario, pero no lo rezan. Tienen a María, pero la ignoran. Tienen a los santos, pero no piden su intercesión. Tienen la iglesia, pero no conocen sus enseñanzas.
Y mientras tanto, personas como yo, que venimos del protestantismo, estamos hambrientos de lo que ustedes tienen y no valoran. Estamos dispuestos a perder familia por poder recibir lo que a ustedes se les da gratuitamente. Estamos dispuestos a pagar cualquier precio por la verdad que ustedes heredaron sin esfuerzo. Por favor, hermanos católicos, no desperdicien este regalo. No sean católicos tibios, culturales, nominales. Sean católicos de fuego, católicos que conocen su fe, católicos que viven su fe con pasión y convicción. Estudien su catecismo. Lean las escrituras, pero léanlas como las leyó la Iglesia durante 2000 años, no como las interpreta cada individuo según su opinión personal. Vayan a misa no porque tienen que ir, sino porque no pueden vivir sin la Eucaristía. Confiésense regularmente porque necesitan esa misericordia sanadora. Recen el rosario porque María los llevará a Jesús de la manera más directa y segura. Y para aquellos de ustedes que son protestantes y están escuchando esta historia, quiero decirles algo desde el fondo de mi corazón. Entiendo su resistencia, entiendo su miedo, entiendo que todo en ustedes se resiste a la idea de que la Iglesia Católica pueda tener razón. Yo pasé por eso. Sé lo que se siente cuando tu mundo teológico completo comienza a desmoronarse. Sé lo que es tener que elegir entre la verdad y la comodidad, entre Cristo y la familia, entre la convicción y la tradición. Pero también les digo esto, si tienen dudas honestas, si tienen preguntas que sus pastores no pueden responder, si sienten que hay algo más que no están recibiendo en sus iglesias protestantes, no ignoren esa inquietud. Ese puede ser el Espíritu Santo llamándolos a casa.